Bendiciones y muy buenos días desde el Ministerio Cristo Viene, quien les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos reflexionar a la luz de la palabra, poder compartir este pequeño devocional, hablando como título El día de mi restauración. Y me gustaría basarme en el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice la Escritura: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su niñera le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Qué historia más triste, ¿verdad? Que a causa de los enemigos de su padre, de los enemigos de su abuelo, de las herencias que muchas veces dejamos de maldición en la vida de nuestra descendencia, ellos tenían que sufrir huellas que marquen su cuerpo. Este niño quedó cojo a causa de los afanes de la niñera por protegerle, por huir de ese lugar, porque venían a matar a ese niño. Producto del odio que sentían hacia su familia, producto del odio que sentían hacia su abuelo, el rey Saúl. Y yo pregunto, ¿qué culpa tendría ese niño de las decisiones de su padre, de las decisiones de su abuelo? Incluso, ¿qué culpa tendría ese niño de las prisas de aquella mujer que le cuidaba? ¿Cuántas veces no hemos sufrido nosotros algún daño producto de la caída de alguien más? ¿Cuántos hijos reciben una herencia de maldición, de incidentes, de accidentes, producto de los errores de los padres? Mucha gente muchas veces dice que no entienden por qué ellos tienen que ser responsables de lo que sus padres hicieron. Y más aún, ¿qué culpa tienen del pecado de Adán? Pero la Escritura dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres por cuanto todos pecamos. Mefibosé podría decir: la culpa fue de la niñera, no mía, o fue de mi abuelo Saúl, o fue de mi padre Jonatán. Pero la Biblia dice que todos caímos de una o de otra manera. Todos nos apartamos del Señor. Dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Isaías dice que todos se desviaron, que cada uno cogió por su propio camino. Cada uno se fue según su propio interés y su propia conveniencia. Y en un momento dado todos caemos. En algún momento en nuestras vidas, de una u otra manera, de una u otra forma, todos podemos caer. Ya sea por nosotros o por las decisiones o las prisas que alguien más tenga. Todo eso puede producir caídas en nuestra vida. Todo eso puede llegar a producir cojeras espirituales, que es lo que pasó en la vida de Mefibosé. Este niño a los 5 años quedó cojo de los 2 pies. Y a la luz de la palabra podemos ver a muchos hombres de Dios, siervos de Dios, que en un momento cayeron. Elías cayó y su caída provocó que sintiera el deseo de dejarse morir. En un momento de su ministerio le vino la depresión. La depresión le visitó y tuvo el deseo de morir. Un hombre como Elías. Moisés cayó. En un momento de su ministerio fue visitado por la ira, por el enojo. Y cuando Dios le dijo que labrara la roca, él la golpeó. Y la ira provocó una cojera en la vida de Moisés. Pedro cayó. En un momento de su ministerio tuvo miedo. Cuando la gente le decía: él es discípulo de Jesús, y él le negó 3 veces. Ahí hubo también una caída en la vida de Pedro. Sansón cayó, porque en un momento de su ministerio siendo juez de Israel, confió más en su corazón que en lo que el Señor había dicho.
y contó secretos que nunca debía haber contado. Juan el Bautista también cayó. Dice la palabra que en un momento de su ministerio, cuando la muerte le acosaba, dijo: pregunten a Jesús si es él o esperamos a otro. La duda le visitó. Jonás también cayó. En un momento de su ministerio pensó que sería considerado quizás falso profeta y su imagen se dañaría y prefirió huir. Pablo también cayó. Se presentó ante los griegos con conocimiento de hombre. Aún antes de su encuentro con Jesús, cayó en un falso celo que confundió con un celo santo. David cayó en un momento de su ministerio. Se quedó en su casa en lugar de estar en la posición del rey delante de la guerra, llevando a sus hombres a la batalla. Y cayó y se dejó llevar por los deseos de la carne. Tomás también cayó, dudó y dijo que hasta que no viera no creería. Sara cayó en un momento de su vida, no solo dudó, sino que se rió de lo que el ángel le había dicho, de que tendría un hijo. Abraham también cayó por las prisas en tener un hijo, por las prisas de querer ayudarle a Dios. Y cayó en tener relaciones con una mujer que no era la suya. Y así podríamos nombrar a muchos en la palabra. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Jesús, el diablo quiso tentarle para caer. Aún él en medio del Getsemaní dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Fue tentado a caer, pero no cayó. La Biblia nos menciona a muchos hombres que en algún momento de su vida tuvieron una caída y esto provocó un desenlace en su entorno. Y aunque muchas veces tú estés escuchando esas voces que te dicen que regreses a la casa de tu padre, también estarás escuchando la palabra: Él no te va a perdonar. Pero yo te digo una cosa: todos estos hombres cayeron, pero todos ellos les fue derramada la gracia de Dios. ¿La merecían? No, ninguno de ellos. Y seguro que ninguno de nosotros la merecemos. Lo único que yo puedo hacer, o lo único que puede hacer un hombre en esa posición, es ir a la presencia de Dios. David era el rey de Israel. Jonatán le había cedido ese lugar. Jonatán sabía que en David había una unción, había un llamado. Y David le había prometido a Jonatán que cuidaría de los suyos. Y un día el rey David se acordó y preguntó, dice la palabra en el libro de 2 de Samuel 9:3, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los 2 pies. Y mandó a buscarle, y él se encontraba en un lugar de dolor. David se acordó de la promesa. Y este muchacho, Mefibosé, el lisiado, el que era despreciado, porque así se refirieron a él, como el lisiado, vivía en un lugar llamado Lodabar, tierra de tristeza y de dolor. Lo único que pudo hacer que él preguntara por ese joven fue esa gracia, esa misma gracia que hoy pregunta por ti y por mí, esa misma gracia que nos llamó, esa misma gracia que nos restauró, porque nosotros fuimos como Mefibosé, que por las prisas de alguien o incluso por nuestros propios afanes y errores quedamos lisiados, cojos espiritualmente. Pero todos ellos, los que mencionamos antes, fueron restaurados. Todos fueron ministrados por la gracia eterna de nuestro Señor. Y en lo primero que Mefibosé tuvo que ser restaurado fue en su identidad.
Porque muchas veces, por culpa de la vida, de las situaciones, de los errores, de los fracasos, nos olvidamos de quiénes somos. Y Mefibosé se había olvidado de quién era. Mefibosé se había olvidado que tenía un linaje de rey y se fue a vivir en el lugar de tristeza y dolor, en el lugar donde estaban todos los angustiados, los desesperados, los despreciados, los abatidos. Pero Romanos 8, del 16 al 17 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que provoca que sigamos en esa condición de Lodabar es no tener clara nuestra identidad. Cuando dejamos y permitimos que el espíritu de orfandad venga a nuestra vida. Y para vivir todo el tiempo lamentándonos de nuestra condición y de esa manera no poder ver nuestra posición. Pero hoy mismo te digo, Dios puede restaurarte de esa cojera y devolverte tu identidad. Así como Mefibosé, así como el hijo pródigo, así como tantos en la palabra fueron restaurados. Ahora yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Si te encuentras en Lodabar, si sufriste una caída, si por alguna circunstancia de la vida, un error, algo que cometiste, sigues culpándote, recupera hoy tu identidad. Lo segundo que sucede cuando somos restaurados es que Él nos redime. El hombre no se podía redimir por sí mismo. Para eso vino Jesús. Por eso Jesús se acordó de nosotros y vino para redimirnos del pecado, para aliviarnos de esa cojera. Lo tercero que sucede es que Él nos prepara y nos levanta de esa posición caída, de esa cojera espiritual. Eso dice 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso sucede en el proceso de redención, restauración, regeneración, reformación, recuperación y reconciliación. No importa de qué lugar has caído, quizás caíste en lo económico y piensas que todo terminó. Quizás caíste en tu matrimonio y abriste la puerta a otras personas o pensamientos llegaron a tu vida. No está perdido todo. Dios puede restaurarte. Dios puede hacerlo nuevamente en ti. Vuélvete a Él. Vuélvete a Jesús. Porque la Escritura dice que ya fuiste comprado a precio de sangre. Por tanto, Él es el único que tiene el poder y la autoridad para redimirte de ese lugar en el cual caíste. Vuélvete a Él, dile, redímeme, prepárame y devuélveme la identidad. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro en esta mañana por la restauración de los corazones de aquellos, Señor, que se encuentran en Lodabar, tierra de tristeza y dolor, que quizás hoy tienen una cojera a causa de un pecado, a causa de algo que hicieron mal, de un error que cometieron, de una puerta que abrieron, Señor, y se están sintiendo culpables, acusados, señalados, juzgados. Señor amado, pero tú eres fiel y justo para perdonar a todo aquel que se arrepiente. Padre, yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, declarando, Señor amado, que si un día fuimos como Mefibosé, pero también tú eres el Rey que hoy nos mandas a llamar, que preguntas si hay alguien de la casa de Saúl de la cual tú puedas hacer misericordia. Y hoy todos los Mefibosé, todos aquellos que por causa de las prisas de alguien perdieron la movilidad en sus piernas, Señor amado, y hoy sufren de cojera espiritual, puedan volver a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Hablo restauración en esta mañana y creo en el poder de tu restauración. Creo, Señor amado, que tú enderezas, Señor, el caminar de todo aquel que esté escuchando este audio. Lo creo, lo declaro, lo establezco como dice tu palabra,
porque hay poder en la palabra y poder en nuestra boca, Señor. Poder de vida y de muerte, pero hablamos vida, Señor. Hablamos que todos, a través de tu gracia, Señor amado, somos restaurados como lo fue Mefibosé. Y nos sentamos a la mesa del Rey, a compartir con el Rey, porque somos herederos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, por aquel que se hizo hombre y nos dio vida eterna, en el nombre de Jesús. Hoy te bendigo con toda bendición de lo alto, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús.